Soy Natalia, vivo en Uruguay, soy uruguaya, tengo 26 años eh, y soy diseñadora gráfica y actualmente me dedico, bueno, al diseño gráfico y a la ilustración y especialmente a la evangelización digital con mis ilustraciones. El tema de la fe, siempre fui educada en la fe, desde muy chica fui a catequesis y así. Pero cuando me tomé la comunión, dejé de ir a misa, como que yo digo que me olvidé de Dios. Tampoco es que tuve una etapa muy rebelde ni nada. Nunca me dio vergüenza decir que tenía fe, pero sí que fue como que me gradué de catequesis con la comunión y ya no fui más a misa porque era aburrido, ¿no? Esto como a los 12 años, quizá por ahí. Y así seguí mi vida, ¿no? Y después empecé como a retomar y a preguntar un montón de cosas como más existenciales de la vida, a eso de los 16 17 años, que me empecé a preguntar un montón de cosas y empecé como a buscar a Dios, ¿no? Más consciente o inconscientemente. Y ahí fue que empecé a volver un poco. También me pasó que yo fui toda la parte de secundaria, digamos, a un liceo privado católico. Entonces como que yo igual estaba un poco contenida por la fe, pero llegó a los 17 años que tuve que cambiar de colegio porque en realidad en ese colegio hay solamente hasta ese grado y me tuve que ir a un liceo, acá le decimos liceo de la secundaria, me tuve que ir a un liceo público y acá en Uruguay, al ser laico, todo lo público es más que laico, laicista, ¿no? Entonces me topé con esa realidad muy atea, muy anti Dios y me chocó mucho. Entonces, como que eso en parte me ayudó a seguir buscando a Dios y aferrarme a mi fe, ¿no? Y también a preguntarme un montón de cosas que yo creía y las creía porque las creía y no me la cuestionaba, hasta que tuve que empezar a justificar mi fe, ¿no? Y a dar respuestas y a defender mi fe, y no sabía cómo, porque no sabía por qué creía en lo que creía, digamos. Entonces ahí empecé a buscar un poco más. Eso como a los 18 años, más o menos. Y después, justo ahí, se me dio la oportunidad de ir a Argentina, a Salta, al Cerro de las Apariciones de la Virgen del Cerro, eh, que ella fue la que me llevó a Jesús, ¿no? Ahí yo me enteré que tengo una familia en el cielo, que me ama y que Dios se preocupa por nosotros, ¿no? Eh, y yo me enamoré de la Virgen y le dije, me acuerdo que cuando terminó ese fin de semana que fuimos a la peregrinación, los coordinadores nos decían, sigan en un grupo de fe o en este grupo de jóvenes, porque si no, después se van a olvidar de esto y van a abandonar. Y yo no entendía por qué ella decía eso. Yo decía, ¿cómo alguien puede olvidarse de esto? O sea, ¿cómo alguien puede venir acá y después volver a hacer su vida? Entonces yo ahí le prometí a la Virgen que, que nunca más iba a volver a hacer mi vida y que no me iba a olvidar de ella. Y de hecho fue así, ¿no? Yo al año siguiente de ese año, eso ya era como por octubre, noviembre, y ya el año siguiente me vine a la capital, a Montevideo, a estudiar, porque arrancaba la universidad, y, y me puse a buscar un grupo de jóvenes, porque primero para conocer gente, porque uno se muda a una ciudad, quiere conocer otros jóvenes y gente para poder hacer amigos y también para poder seguir en la fe. Entonces ahí empecé a buscar a un grupo de jóvenes y se dio que encontré el grupo que se llama Movimiento de la Palabra de Dios. Es un movimiento de Argentina que está acá, también está en la ciudad de donde yo soy, que es de Salto. Y yo ya había tenido algún contacto con ellos y me gustaba mucho cómo vivían la fe, pero yo no sabía en ese momento que eran los mismos. O sea, yo encontré este grupo, me nombraron que ese grupo tenía un grupo de preparación para la confirmación que se llama Proceso Comunitario para la Confirmación, le decimos PCC, como una sigla. Y
Y yo ya había escuchado hablar, cuando fui a Salta, había escuchado hablar de PCC, porque varios de los jóvenes que fueron conmigo lo estaban haciendo. Y cuando me dijeron, va a empezar un PCC en Montevideo, yo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero hacer eso, no sé qué es, pero yo a estos chicos los vi muy alegres y tenían algo que yo quiero vivir eso. Entonces, ahí hice el PCC y en el primer, consta de 2 retiros antes de la confirmación, y en el primer retiro fue que ahí sí tuve mi encuentro con Jesús vivo, ¿no? Y ahí creo que fue como el quiebre donde empecé mi vida de fe con él, digamos. El movimiento en el que yo estoy es particularmente se caracteriza por la fraternidad, ¿no? Es uno de los pilares, digamos. Entonces sí que hoy en mi vida es una pata de mi fe, ¿no? Que no puedo dejar, la vida en comunidad. Y bueno, y así seguí, arranqué mi vida de fe, seguí caminando en ese grupo después de que me confirmé, y, y en paralelo yo estaba haciendo la carrera de diseño gráfico, y un día me hice un Instagram, pero para subir mis dibujos nada más como a modo de portfolio. Entonces así lo tuve unos años, habrán sido 2, 3 años, y en 2020, yo ya un poco antes había subido algún que otro dibujo como más de fe, pero en 2020 es cuando yo empiezo a subir más cantidad de dibujos de fe. Adquiero una herramienta nueva que es el iPad, que yo antes no tenía. Entonces empiezo a ilustrar mucho, aparte también se vino la pandemia, estaba en mi casa encerrada, sin mucho para hacer, y ahí empecé a hacer ilustraciones de Dios. Y me di cuenta de que a la gente le gustaba mucho y me pedían que hiciera más. Y así estuve ese primer año, y en 2021 fue que me puse firme, digamos, y dije, no, o sea, esto es algo que Dios quiere, así que lo voy a hacer totalmente para él. Pues yo en el medio me echaba otras cosas, cualquier cosa, cualquier otro dibujo que a mí me gustaba. Entonces ahí dije, no, esto voy a hacerlo un espacio que sea para él, porque es lo que la gente está necesitando, y también a mí me hacía mucha alegría hacerle un espacio a él. Así que nada, ahí empecé como a proyectar el año 2021 como más planeado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué ilustraciones me gustaría hacer? Y ahí arrancó. Una locura que yo no me imaginaba, pero bueno, ahí fue como el comienzo de mi apostolado, digamos. En general, divido las ilustraciones que hago como por grupos, digamos. O sea, hubo una época que hacía muchos santos, entonces me ponía a investigar sobre la vida de esos santos, y para el Día del Santo trataba de investigar su vida y buscar un poco de información. Después, durante esos 3 años, estuve haciendo las ilustraciones de los Evangelios de los Domingos, que ahora este año que pasó, terminamos los 3 años, o sea, los 3 ciclos. Em, entonces también eso era un gran desafío, porque había algunos que realmente eran muy difíciles de ilustrar, y siempre me llamaba la atención cómo yo siempre a las ilustraciones, antes de ilustrar, me pongo en presencia del Señor, ¿no? Y también, en realidad, mis ilustraciones, como yo siempre digo, son mi oración, que la comparto con la gente, en realidad. Y muchas veces me pasaba, sobre todo a la hora de ilustrar los evangelios, que a veces eran muy difíciles, y decía, ay, no, ahora sí que no sé si voy a poder hacer una ilustración porque realmente es muy difícil. Me ponía en oración fuerte y realmente el Espíritu Santo iluminaba, ¿no? Y se me ocurría alguna idea o me acordaba de algo, mira, esto puede ser por acá, ¿no? Entonces realmente la asistencia de Dios, la he sentido muy fuerte. Y después, nada, alguna fecha especial, sobre todo el año pasado hice, en la época de Cuaresma, iba haciendo como una dinámica también con las ilustraciones. Y siempre trato como de ir encontrando algo así, bueno, ahora voy a hacer ciertas ilustraciones de tal cosa, entonces, y así voy como variando. Ahora este año, también como objetivo personal, le quiero dedicar este año particularmente a la Virgen. Entonces también lo voy a enfocar a la cuenta por ahí, así que ya estuve investigando un montón de advocaciones, de las que estén aprobadas, ¿no? Que yo no conocía, que todavía no he ilustrado, que hay muchísimas. Entonces este año especialmente sé que eso me dedicará a eso, a dar a conocer también más advocaciones de la Virgen. El año pasado, quizá de la mitad del año para acá,
como que bajé un poco la actividad porque justamente me pasaba eso, que ya también venía de 3 años que de el apostolado no había tomado descanso nunca, o sea, ininterrumpido en los 3 años. Entonces también como que me empecé a cansar muchísimo y bajé un poco la actividad. Pero bueno, también yo trabajo en el departamento de comunicación de la iglesia de Montevideo, entonces estoy como siempre como metida como en ese mundo, ¿no? Y muchas veces las cosas que hago a veces las usamos también para mi trabajo, entonces alguna que otra vez aprovecho a meter por ahí, pero si no, sí, me tengo que hacer el tiempo y son ilustraciones que llevan mucho tiempo, ¿no? Hubieron unos años que estuve haciendo ilustraciones por encargo, eh, pero también, o sea, fueron algunos años y después me di cuenta que me llevaba muchísimo tiempo y era más lo que realmente terminaba agotada, que entonces también como que bajé un poco y ahora voy a tirarme, bueno, el año pasado saqué mi primer libro con una escritora, que en realidad ella me invitó a participar del libro para publicarlo juntas, que se llama La Virgen y la Bandera. Lo tengo acá. Se llama La Virgen y la Bandera y es la historia un poco ficticia en realidad porque puntualmente la historia en sí, el cuento en sí no sucedió, pero está inspirado en la historia de la Virgen de los 33, que es la patrona de Uruguay y está basada en todo el contexto de más o menos cómo fue. O sea, es una historia que podría haber sido perfectamente, y es un cuento para los niños. Entonces, nada, también el año pasado probé por ahí y este año estoy queriendo probar con cursos y así que me han pedido desde hace muchos años y no me animaba, entonces dije, bueno, voy a probar por ahí, a ver este año que sale, así también tengo un poco más de tiempo para dedicarle a las ilustraciones y eso. Realmente se me fue organizando, yo no tenía ni idea. Tampoco sé si tenía algo muy fijo de qué era lo que quería hacer, o sea, en su momento cuando empecé la carrera estaba muy entusiasmada que empezaba la carrera, muy enamorada de lo que estaba estudiando, pero definitivamente nunca me imaginé que mi vida iba a ser así. Realmente es un regalo inmensísimo, porque es increíble como uno dice sí, chiquitos, y el Señor va abriendo más puertas y más puertas, ¿no? Entonces, nada, o sea, muy, muy, muy agradecida.